Nosotros asistimos desde los años 90, especialmente en Latinoamérica, un proceso de reforma procesal. Reforma procesal donde lo que se persigue es privilegiar la oralidad. De hecho, el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, que tiene las normas procesales en su interior, es un código que privilegia la oralidad, pese a que señala la existencia de la fase de instrucción, como lo hacen algunos países como España, pero a lo cual han renunciado muchos otros porque la instrucción, digamos, implica una cierta injerencia por parte de los jueces. Bueno, esto es algo que debería de estar, digamos, gobernado o liderado principalmente por el Ministerio Público. Pese a eso, tenemos un código, el de Ecuador, netamente oral, netamente de oralidad. Es decir, un código que privilegia las decisiones principales en torno al proceso, las medidas cautelares, por ejemplo, como una detención preliminar, una detención preventiva, el juicio oral y la eventual condena, se privilegia ahí la oralidad. Y esto no es algo aislado en el Ecuador, porque es parte de un proceso de reforma que yo diría que empezó muy seriamente en la región en los años 90, ¿no? Porque hasta antes lo que teníamos era básicamente códigos inquisitoriales que emanaban del modelo español de fines del siglo XIX y que hasta el día de hoy supervive, me refiero a la legislación, pero con muchísimos parches, ¿no? Ya no podríamos decir que la regulación española es una regulación inquisitorial. Eso ha sido altamente, en esencia, reformado, y hoy en día tenemos, en el caso de España, un sistema básicamente acusatorio, básicamente de oralidad, pero lleno de algunos rezagos, ¿no? Algunos rezagos del inquisitorio, como la figura, como sucede en el caso de Ecuador, de la instrucción, en el caso de España en particular, la del juez instructor. Bueno, ¿por qué menciono esto, no? Proceso de reforma en Argentina, donde hay códigos procesales por cada ciudad, en el caso de Chile, en el caso de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay, México, Panamá, por citar los ejemplos más visuales, ¿no? Los ejemplos más conocidos. Podríamos añadir otros países de Centroamérica como Honduras, El Salvador, Guatemala. Son países que han seguido, en esencia, la ruta de la oralidad. Y esto es algo que ha venido impulsado, en el caso de Latinoamérica, históricamente por los profesores argentinos. Siempre recordamos a dos, ¿no? Que es Alberto Binder y Julio Mayer, que en paz descanse, que fueron, digamos, los grandes impulsores de la reforma procesal penal para la introducción del acusatorio dentro del sistema. El acusatorio, como sabemos, implica privilegiar la posición investigadora de la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, como se le llame, frente a lo que significa el poder de juzgamiento del juez, ¿no? Esto, en los modelos europeos, como el modelo alemán, implica de que el juez básicamente tiene una función de garantías, una función de control, ¿no? Durante toda la etapa de investigación, el juez controla la actividad de la fiscalía, el juez le pone límites a la fiscalía, por eso se le suele llamar el juez de garantías. Pero ese juez no es un juez que luego pueda sentenciar, porque ya para efectos del juicio es un juez que está contaminado con el control del proceso en esta etapa inicial, o incluso en la etapa intermedia, y luego ese juez no puede llevar adelante el juzgamiento, que lo tiene que llevar adelante es otro tribunal colegiado u otro juez que no esté contaminado con el hecho y que reciba la acusación ya saneada para efecto de llevar adelante el juicio oral, como sucede también en Ecuador. Bueno, entonces todo este modelo no es un modelo que se haya inventado en Ecuador ni en Perú, sino es un modelo, digamos, que se ha venido impulsando en la región, y los que se han formado en esta materia recordarán, ¿no?, el trabajo que por casi 20 años viene realizando el Centro de Justicia de las Américas que funciona en Chile, donde se han llevado a cabo decenas de cursos, ¿no?, sobre lo que es formación en litigación oral. ¿Por qué hago toda esta introducción? Hago toda esta introducción porque me interesa poner de relieve lo siguiente. Me interesa poner de relieve, por un lado, el valor de la litigación oral, los beneficios que eso pueda traer, pero por otro lado, sus limitaciones.
Porque a mi entender se ha distorsionado en cierto modo el peso y el valor de la oralidad y se ha venido vendiendo esto como, dirían los sofistas, la ciencia del que no sabe, ¿no? Es decir, un poco más y se nos quiere decir, oye, tú tienes que ser experto en litigación oral y con eso puedes ganar tus casos, tus procesos si eres un abogado o si eres un fiscal, obtener una condena, porque al final el fiscal es la contraparte, hay un sistema adversarial y en consecuencia lo que se trata es de poder convencer mejor, la capacidad de persuasión es lo que cuenta. A mí me parece que esa es una virtud. El abogado, sea abogado del Estado, un fiscal, o sea, el abogado del privado, del imputado, debe de tener capacidades de dicción, capacidades de argumentación oral, capacidad discursiva, capacidad argumentativa, capacidad de poder, digamos, gobernar la escena de lo que pueda significar la oralidad, cuyo momento central es evidentemente el del juicio oral, pero a mi entender eso es como un vaso de agua vacío, ¿no? Porque una cosa es el continente y otra cosa es el contenido. Si yo tengo una botella de agua, el contorno es el proceso penal, es decir, el envase, el recipiente, pero el contenido no lo da el proceso penal. Por definición, el proceso penal es el mecanismo de realización del derecho penal. El contenido es el derecho penal. Finalmente, el juez no va a sentenciar sobre cómo litiga el abogado, el juez va a sentenciar sobre la inocencia o culpabilidad del imputado. Y para determinar la inocencia o culpabilidad del abogado, tienes que saber dogmática penal. Es un error creer o pensar de que tu formación esencial o principal es la litigación oral cuando de por medio está, los argumentos propios del derecho penal y la dogmática penal, que es a lo que yo quiero ir. Tengamos en cuenta esto. ¿Cuáles son los riesgos de la oralidad? Porque ahora que estamos en un proceso de reforma en Latinoamérica que tiene ya más de 20 años, donde se ha roto el cascarón y los jueces y los fiscales y los abogados han tenido que aprender a litigar en oralidad, ya no solo en papel, eso es algo que todavía no se ha completado como misión. La oralidad es el pilar de la reforma procesal penal, en el caso de Perú, la del 2004. Garantiza la vigencia de principios como la inmediación, la publicidad, el contradictorio, pero subsiste aún el desafío de afianzar y consolidar la oralidad en la aplicación de los códigos en la región, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un problema cultural, no es un problema de una legislación, ¿no? Acá en Perú y en otros países se ve fiscales que leen, abogados que leen, una reproducción de documentos escritos cuando la esencia del proceso del juicio, como repito, es la oralidad, ¿no? Vélez Fernández decía, por ejemplo, que la debilidad en el litigio afecta a la oralidad, ¿no? La debilidad en las técnicas de litigación oral afecta a la oralidad. Y yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que sacarle brillo a la oralidad, lograr mejores efectos, mayores beneficios, pasa por conocer muy bien las técnicas de litigación oral, pero como ya adelantado, eso no es suficiente. La oralidad en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Lo que adelantaba hace un momento. Las partes suelen leer los alegatos de apertura y los alegatos finales, especialmente los fiscales, ¿no? Los fiscales siempre dicen, oye, tengo muchos casos, tengo muchos procesos, yo no puedo saberme todo de memoria, por lo tanto voy a tener que leer. Claro, y luego vemos las películas del mundo americano, y en el mundo americano eso no sucede, ¿no? Los fiscales están preparados para un juicio para ir a ganar. Y claro, más allá de que esto sea de película, o sea Hollywood o lo que sea, más allá de eso, el tema central para mí es este, ¿no? La cantidad de casos. Este es un tema de ingeniería procesal. La cantidad de casos que el sistema lleva a juicio, ¿no? Acá, en mi país, por ejemplo, y en otros países de la región, el problema que tenemos es que hay pocos mecanismos para filtrar los casos. Y ese no es un tema solo de procesal, es un tema de derecho penal material. En Ecuador como en Perú, en todo caso hablaré de Perú más que de Ecuador, los fiscales tienen miedo, en mi país, de archivar in limine los procesos. Pese a que la ley, como en el caso de Ecuador, le permite a una autoridad, como puede ser el fiscal, el que toma el caso, rechazar de inicio un proceso,
porque el hecho es atípico, pues es algo que no suele suceder. Los fiscales no suelen aplicar ese poder que tienen ellos para decidir si abren o no una causa criminal. Sobre eso voy a volver en un momento. ¿Qué otro problema hay con la oralidad, no? En las audiencias de juzgamiento, los jueces tienen que orientar incluso a las partes, ¿no?, sobre cómo y cuándo formular objeciones. Hemos visto en la región, no solo en mi país, casos en los cuales los jueces han tenido que excluir a los fiscales o a los abogados de la defensa porque generan indefensión a quien representan, o al imputado o al Estado, ¿no?, en el caso del fiscal, porque no saben plantear la teoría del caso, porque no tienen un buen planteamiento probatorio, etc. Otra problemática, ¿no?, las partes no manejan bien la información del caso. Claro, cuando litigas en papel, el papel aguanta todo. Mandas el papel a la corte, a la fiscalía, y ellos decidirán con el papel. Pero cuando tú tienes que presentar un caso en audiencia y tienes que decir cuál es la prueba, cuál es el número de la prueba, en qué tomo del expediente físico o virtual se encuentra y en qué folio, tienes un problema serio, porque tienes que organizarte para el proceso. Entonces, la calidad documentativa puede ser baja, y esto tiene como consecuencia que el juez siga acudiendo al expediente físico. Entonces, hemos tenido 20 años de oralidad o más de 20 años de oralidad, pero todavía nadie puede renunciar al expediente físico. Y yo creo que eso es parte de los mitos de la oralidad. Yo recuerdo en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, el mismo Ecuador, cursos en los cuales yo he participado como formador durante años. Está el mito, ¿no? Dicen, oye, el juez no debe leer ni un papel. El juez debe ir al juicio o a la audiencia, si por ejemplo es una prisión preventiva, debe ir en blanco, ni un papel. Para el juez no debe haber papel, para el juez debe haber oralidad. Oiga, eso es un error. Eso es un error, ¿por qué? Porque la oralidad te permite presentar las pruebas, por ejemplo, escritas, pero no sustituye la documentación escrita. Porque, digamos, que algo se pueda debatir en audiencia, que la calidad, el valor de un documento como prueba, de un informe, de un mensaje, de una carta, de una pericia, que esto se pueda discutir en una audiencia y debatir, y sobre los puntos fuertes o débiles para crear convicción judicial, eso no significa de que el papel esté muerto. Ojo, yo no postulo que volvamos a la escritura, al sistema escriturario, al sistema inquisitivo. No, yo lo que postulo es de que estos son temas complementarios. O sea, la oralidad, bienvenida, pero de la mano con el respaldo que corresponda en el expediente físico virtual que corresponda. Porque, de lo contrario, puede haber error judicial. Si dos partes hablan de un mismo documento en sentido contradictorio, el juez tiene que ir al papel. Tiene que ver si el documento dice A o el documento dice B, y solo lo podemos ver sobre el papel. Si tenemos un documento, imagínense ustedes, una pericia para un caso medioambiental de 10.000 folios, o una pericia económica de desbalance patrimonial de 100.000 folios por un caso de blanqueo de capitales o lavado de activos, ¿esos 10.000 folios se van a oralizar? ¿Esos 500 folios del informe se van a oralizar, se van a leer y se va a hacer un resumen? Obviamente el resumen. Pero lo que no puede haber es que, digamos, oiga, los papeles no existen y no podemos ir sobre ellos. Hasta acá, entonces, tenemos dos cosas advertidas, ¿no? Uno, el poder de los fiscales de poder decidir si un caso se abre o no. Y por otro lado, estos mitos de la oralidad. La oralidad no implica dejar de lado los documentos o el expediente físico o virtual que corresponde. Luego vamos a volver sobre estas ideas. Entonces, esta insuficiente implementación de la oralidad puede relacionarse y hasta explicarse en parte con argumentos administrativos y legislativos, ¿no? Por ejemplo, acá en mi país, los informes de las múltiples comisiones de implementación de las Cortes Superiores, en donde el nuevo código ya está en vigencia, o sea, que está vigente en todo el país, pero siguen presentando informes progresivos, se hablaba de problemas presupuestarios y de gestión para una adecuada ejecución de los planes de implementación, o la necesidad de advertir que el nuevo código incluye normas de reminiscencia inquisitorial que es necesario reformar. Para mí, ni uno ni lo otro, ¿no? Ni es un problema de presupuesto, ni es un problema de las normas reminiscentes o las normas, digamos, antiguas que no han sido superadas y que tienen una tendencia hacia lo inquisitivo o el papel. A mi entender, ambos son un problema de error.
Porque el problema para mí es un problema cultural. No es un problema de presupuesto si el juez privilegia o no más la oralidad. Es un problema cultural. El juez debate en audiencia, genera el debate en audiencia entre las partes para transparentar y tomar una decisión, sí o no. Oiga, que en el Código de Ecuador, el de Perú, el de Bolivia, hay normas inquisitivas, seguramente. De hecho, en Ecuador ya había adelantado al inicio lo de la instrucción. Pero eso no significa de que estas normas no puedan ser leídas en concordancia con la Constitución. Un juez puede interpretar una norma que, por ejemplo, de manera injustificada, tenga una reminiscencia al inquisitivo. Por ejemplo, esas normas que permiten que el juez continúe con la causa pese a que el Ministerio Público ya no acusa o no lo impulsa, me refiero al proceso, son normas que, para mí, son tributarias de un sistema inquisitivo que debe, por mandato constitucional, ser superado. Porque los sistemas constitucionales tienden hacia la oralidad y a privilegiar la posición de la Fiscalía como el acusador, el persecutor del delito. Pero son normas que deberían de merecer una interpretación acorde con la Constitución. Entonces, no podemos echarle la culpa ni a la plata ni a la legislación. Es un tema de control judicial, un tema de cultura judicial. Entonces, la oralidad, como ya adelanté, trae consigo un desafío vinculado con un cambio cultural. La oralidad implica una verdadera vocación de renuncia al expediente. La convicción de que el único medio a través del cual debe tomarse la decisión más importante del proceso es sometiendo al debate público los argumentos de las partes. No puede derivarse, por lo tanto, al legislador la solución de un problema que forma parte de nuestra cultura judicial, el debate, el renunciar, por lo menos parcialmente, a lo que es la parte escrita del proceso y privilegiar el debate, el contradictorio, la dialéctica para una buena toma de decisión judicial. En esa línea, ¿no? Y aterrizando sobre lo que yo quiero tratar, podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es la enseñanza del derecho? ¿El derecho puede remover esto? ¿Es un mecanismo idóneo para gestar o apoyar el cambio cultural del expediente escrito a la oralidad? A mi juicio, eso es posible y la respuesta debe de manejarse en sentido positivo. Como dice Gorky González Mantilla, ¿no?, profesor peruano de la Universidad Católica, la enseñanza del derecho en líneas generales busca proveer herramientas, ¿no?, afinar destrezas, propiciar competencias, identificadas por una perspectiva comprensiva y un discurso útil para justificar el quehacer de los abogados, el cual es fácilmente reconocible como instrumento básico para la construcción de intereses y posiciones de poder legítimos en la sociedad. Es decir, que desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la formación, la capacitación, el estudio, la enseñanza del derecho, tenemos la herramienta para poder, digamos, defender mejor los intereses que correspondan dentro del proceso penal. Si eres el abogado del Estado, porque eres un procurador, si eres el Ministerio Público, el defensor de la legalidad, el acusador, o si eres el abogado del imputado, o el abogado de una persona jurídica, o el abogado de un organismo público, el abogado de la víctima, el abogado del testigo, pese a que esto pueda generar cierto ruido en algunos, porque algunos dirán, el testigo no tiene derecho al abogado, eso depende de la legislación y el modelo, o el juez o el tribunal de alzada, ¿no?, que el colegiado tiene que tomar una decisión. ¿La herramienta cuál es? El derecho, y en nuestro caso el derecho penal, porque como repito, el proceso penal es continente, es la vía, el camino a realización del derecho penal. Finalmente el tema de fondo es el tema penal. Entonces, por esto es que yo defiendo que para implementar la oralidad es comprensible sin duda que se ponga énfasis en la capacitación de los operadores, tanto jueces o fiscales, como abogados públicos y privados. Sin embargo, yo no acabo de entender las razones por las cuales la capacitación en torno a la oralidad deba reducirse a las técnicas de litigación oral. Claro, todos los cursos de litigación oral que se dictan, que pueden ser buenos, hay que aplaudir, son cursos que están basados en estrategias de persuasión. Cómo preparar tu teoría del caso, cómo presentar objeciones dentro de la audiencia, cómo interrogar mejor, cómo contrainterrogar al perito o al testigo, cómo preparar
tu opening statement, es decir, tu alegato de apertura, o tu alegato final, o tu alegato de cierre. Incluso aprendes o puedes aprender temas vinculados al behavioral law, es decir, a la perspectiva conductual del derecho, ¿no? Miras a los ojos al tribunal, miras a los ojos en un sistema de jurado, el jurado, usas un PowerPoint, ¿cómo litigas tú a través de una máquina, una computadora, cuando las diligencias o las audiencias son virtuales? Todo eso se puede estudiar, bienvenido, plausible, pero son herramientas, a mi juicio, que son adjetivas, no son herramientas de fondo, porque para mí la oralidad no se agota en la eficiencia del sistema. No se trata solo de tener una máquina para sentenciar rápido los casos, ¿no? Acá yo recuerdo cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal y iba entrando en vigor en diferentes regiones, nosotros seguimos el modelo chileno, lo que teníamos era una suerte de publicidad, tipo un ministerio de la propaganda, tenía un ministerio de la propaganda de la Fiscalía que decía, hemos resuelto el caso más rápido en 1 hora y 8 segundos. Oiga, me parece muy bien, eficiencia del sistema. Oiga, en 1 año hemos resuelto más casos que los que habíamos resuelto en los últimos 5. Me pareció muy bien, eficiencia del sistema. Desde el punto de vista de lo que es ingeniería de procesos, ingeniería industrial, uno podría decir, oye, esto es plausible, está muy bien, vamos a reducir la carga procesal, tenemos éxito. Ojo, eso era al principio, ¿no? Ahora las cifras en casi todos los países tienen que ver más bien con la congestión, ¿no? Faltan jueces, faltan fiscales, hay más casos, y parte de eso tiene que ver con el derecho penal. Entonces, hay que perseguir una mejora sustancial en la calidad del servicio judicial. No se trata solamente de decir, oye, somos rápidos, somos eficientes, manejamos la carga procesal, conocemos las bases del proceso en términos de litigación, lo que dice la ley, la norma, el artículo. No, hay que aterrizar sobre el tema de derecho penal. Y a mi entender, esto abre otro gran problema cultural y tiene que ver con la selección de los casos. Visto en macro, demos un paso hacia atrás, olvidémonos por un rato de la oralidad, del inquisitivo, olvidémonos de la dogmática. Pensemos en el funcionamiento de los sistemas procesales del civil law versus los sistemas procesales del common law. Si hacemos un comparativo de lo que puede estar pasando en Sudamérica versus, pensemos en Estados Unidos, modelo anglosajón, common law, lo que vamos a tener ahí es que solo un porcentaje muy pequeño de los casos llega a juicio. Y todo el mundo dirá, bueno, sí, claro, eso ya lo sabemos, lo hemos escuchado en todos lados, en mi curso lo he escuchado, sí, claro. Pero lo que no sabemos es cómo se filtran los casos. Alguien dirá ahí, oye, la negociación, no es plea bargaining. Bueno, tengamos en cuenta que negociación no necesariamente es plea bargaining. Hay muchos mecanismos dentro del sistema americano, inglés en consecuencia también, de donde emana el sistema americano, el anglosajón common law, para poder filtrar los casos. O sea, yo filtro, tengo un gran filtro que puede significar incluso que los casos no se investiguen. Eso es algo que puede ser un poco inaudito en nuestra región, porque nosotros estamos acostumbrados a caso que se conoce, caso que se inicia. Denuncia de parte, la fiscalía tiene que abrir investigación. ¿Por qué? Porque si el fiscal no abre investigación, todos piensan que el fiscal tiene algo raro, que es un fiscal corrupto, que es un fiscal ocioso, que no hace su trabajo, que no cumple con sus metas, sus funciones, y eso no es así. Culturalmente lo podemos interpretar así, pero si pensamos nosotros en términos de sistema, tendríamos que pensar de forma muy distinta, porque si hacemos un análisis desde el punto de vista matemático, cuantitativo, la fiscalía en ningún país, el prosecutor, no tiene la capacidad de perseguir todos los delitos. Tiene que seleccionar muy bien a sus enemigos, vamos a decirlo así, los casos que inicia, los procesos que impulsa, porque hay recursos escasos. ¿Cuánto demora procesar un caso? El más simple será que 100 horas, 50 horas. ¿Lo tienen ustedes calculado en el Ecuador? Seguramente no, ¿no? En Perú tampoco. ¿Cuántas horas tarda un fiscal en promedio en procesar un caso? El caso más simple será 50 horas, 40 horas. Y en los casos más complejos, miles de horas. Personal,
muy bien, del Ministerio Público, recursos logísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema eficiente es un sistema que filtra los casos desde el inicio. Por eso que en los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el primer gran mecanismo, que es la declination. La declination implica una decisión que toma el fiscal de abrir o no un caso. Esa decisión no la justifica ante nadie, la decisión puede ser escrita o no. Esos casos se consideran sealed, ¿no? Es un caso como que están sellados, encerrados, bajo reserva, ¿no? Porque puede ser que el fiscal un día los abra si encuentra pruebas, si le interesa el proceso, la discrecionalidad. Claro, ¿cómo podríamos hacer los filtros en nuestro sistema con la dogmática penal? Porque una mejor toma de decisiones jurisdiccionales rápidas y emanadas en el marco del contradictorio y la igualdad de armas pasa por conocer qué casos tienen relevancia penal o no. Yo puedo formular denuncias que no tengan relevancia penal porque son temas, por ejemplo, civiles, contractuales, mercantiles, no son temas de naturaleza penal. Acá en mi país, por ejemplo, todos los fiscales abren proceso todos los días por lavado de activos por el solo mérito de alguien que tiene patrimonio. Oiga, el lavado de activos no es un delito para justificar tu patrimonio. Eso hazlo ante el recaudador tributario. Eso hazlo si eres funcionario público ante los órganos de control del Estado, del gasto público. Pero a nivel del Ministerio Público, tú no tienes por qué justificar si tienes plata o no. Lo que tú tienes que justificar es tus bienes si es que te están imputando un acto de lavado de activos, un delito precedente, actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, pero el solo hecho de tener dinero, bienes, riqueza, carros, casas, propiedades, eso no te convierte en un potencial delincuente. ¿Cuántas veces los fiscales en Perú han filtrado este tipo de casos? Muy pocas veces. Y las pocas veces que lo han hecho no siempre han tenido éxito, porque luego viene la queja ante el superior, o la impugnación, llamémoslo así, ante el superior, y el fiscal superior ordena una apertura. En algunos casos no, ha confirmado el archivo, pero es muy excepcional. Bueno, si usáramos dogmática tendríamos también entonces sentencias, fallos acordes con las garantías penales que mandan de la Constitución y las normas supranacionales. Habría mayor transparencia en el actuar de los operadores, contribuyendo efectivamente a la propia legitimación del sistema de justicia penal, haciendo de las autoridades un fiscalizador adicional. Pero, como decías, esta orientación garantista ya está especialmente olvidada en los procesos de implementación de los códigos procesales, porque el aprendizaje de la oralidad, como ya decía, suele agotarse en la adquisición de esas habilidades para enfrentar eficientemente una audiencia. Entonces se reduce a las cuestiones fácticas del caso y los resultados pueden ser rápidos, pero pobres, ¿no? Empobrecidos. La decisión judicial no será necesariamente acorde, o solo lo será en parte, sin las premisas más elementales del derecho penal material. Hay que saber derecho penal material, hay que saber dogmática penal para tomar buenas decisiones. Una buena teoría del caso, en sentido de la litigación oral, no se agota en una visión sobre los hechos y el modo de probarlo. Debe igualmente contener una visión clara de las instituciones dogmáticas aplicables y sus consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Un gran filtro para el inicio de los procesos, la imputación objetiva, el riesgo permitido, muy bien, la prohibición de regreso, la imputación a la víctima, la disminución del riesgo. Ejemplos, muy bien, donde, si el fiscal aplica estos criterios de imputación objetiva, desde la etapa temprana puede filtrar los casos, o en la etapa temprana, o durante la investigación propiamente dicha, la instrucción, en el caso de Ecuador, o en la etapa intermedia, o incluso dentro del juicio oral, porque la decisión procesal viene acompañada de una decisión de fondo que puede sostenerse técnicamente hablando. Por eso es que Percy García Cabero señala, ¿no?, que el manejo de la dogmática no solo es útil para mejorar la calidad del debate y el resultado del juicio, sino que sirve además para un manejo eficiente de las etapas previas al juicio oral. No tenemos que llevarlos todo a juicio oral, los casos se pueden filtrar. En el caso de los Estados Unidos hablaba de la gran institución inicial que era la declination, pero tras la declination hay muchas formas más de terminar el proceso. Declination, puedes tener un Deferred Prosecution Agreement, que es un acuerdo de persecución diferida, muy bien, o puedes tú tener también ya una suspensión condicional del proceso, como suele haber en la legislación chilena,
O puedes tú tener también acuerdos de culpabilidad, donde las partes ya se han puesto de acuerdo sobre la culpabilidad sin necesidad de ir luego a juicio. Eso implica un gran empoderamiento de la Fiscalía y una gran capacidad de poder visualizar en todo momento qué es lo que se puede imputar y qué es lo que se puede probar en el proceso. Es decir, una suerte de prognosis, ¿no? Un ejemplo, en las prisiones preventivas, ¿no? En toda la región, las prisiones preventivas implica que los jueces tienen que analizar si es que efectivamente existe la apariencia de comisión de un delito. ¿Eso qué te obliga? A conocer teoría de la prueba, teoría de la prueba indiciaria, pero también dogmática penal, porque tienes que saber si esas pruebas realmente son conducentes para probar un delito, ¿no? Algo que aparente ser un delito. El fiscal, por lo tanto, debe seleccionar en qué caso correspondería o no efectuar diligencias preliminares o qué hechos debe probar de una investigación preliminar por ser penalmente relevantes. ¿Qué aspectos fácticos y jurídicos deberá versar en torno a la defensa? O el fiscal decidirá si mantiene la acusación o revierte la misma con un pedido de sobreseimiento. No se trata, por lo tanto, de conocer las mejores estrategias para convencer al juez de una verdad, sino de convencerlo, ¿no? Ya se decía en Grecia, ¿no? Los sofistas ya hablan o son científicos, pero es la ciencia el que no sabe, ¿no? La ciencia el que no sabe porque los sofistas iban en torno únicamente a la persuasión, no al fondo, no a la verdad. Entonces, se trata de convencer al juez de una verdad que tiene claras consecuencias jurídicas, previamente razonadas, diseñadas y estructuradas. Por lo tanto, y con esto ya voy acabando, el éxito de la oralidad, el éxito de las reformas procesales implica un esfuerzo integrador. Por un lado, retos a nivel de lo que es capacitación o formación en torno no solamente a la litigación oral, sino especialmente en torno a lo que es la dogmática penal. La dogmática penal te va a permitir un sistema eficiente, pero además con buenos resultados. Se va a poder filtrar y decidir mejor cómo funciona el sistema, qué casos ingresan, qué casos se procesan, es decir, poner filtros dentro del proceso para que el sistema camine de forma mucho más eficiente y por lo tanto los fines constitucionales del proceso penal obtengan o logren una realización. Bien, colegas, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y mi gratitud una vez más a la Fiscalía General del Ecuador por esta invitación en torno a este tema que puede ser algo polémico, pero es una invitación al final a que los fiscales ejerzan su poder. Los fiscales, los defensores de la legalidad, los que llevan adelante la imputación tienen un poder. Y en todas las legislaciones los fiscales tienen el poder de decidir qué caso llevan y qué caso no. Qué caso impulsan hasta el final y qué caso no. Y ese es el poder que tienen que ejercer acorde no solamente con estas técnicas, vamos a llamarlo así, adjetivas del proceso, sino sobre todo de fondo. Saber cuándo en efecto hay un caso, cuándo lo puedes ganar, cuándo lo puedes litigar. Muchas gracias.